Decíamos el domingo pasado, hermanos, que después de terminar Colosenses, vamos a hacer una pausa con varios temas variados. Uno de ellos tenía que ver con la visión y la misión de la iglesia. El domingo, la Semana Santa va a ser evangelístico. Vamos a hablar también acerca del dinero y vamos a hablar otro tema de esos que de vez en cuando hay que hablarlos, de esos que se hablan muy poco, de esos que realmente son el cuco de los pastores, porque es difícil tratar este tema. Vamos a llamarle la gloria de Dios, el Evangelio y nuestra asistencia a las reuniones, o nuestra inasistencia, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, vamos al libro de Hebreos, al capítulo 10. Nosotros venimos de un mundo que dice la palabra, no éramos parte de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios. Vivíamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y que en aquel tiempo nosotros no éramos pueblo de Dios. Una de las formas como eso se notaba era nuestro poco interés, nuestra poca dedicación a buscar a Dios y a buscar acerca de las cosas de Dios. Quiere decir que para nosotros era algo extraño el aquello de ir, de congregarnos, de formar parte de una iglesia. En nuestras prioridades e intereses, eso prácticamente no estaba. No nos hacía falta realmente, ¿no? En nuestra escala de cosas importantes, pues eso quizás los de mayor trasfondo religioso, los de mayor crianza y costumbres católicas y más religiosos, sí guardaban, vamos a decir así, esa costumbre, esa tradición, ese hábito. Cuando venimos a conocer al Señor Jesucristo, todo cambia y comenzamos una vida nueva. Y comienza a cobrar importancia el aquello de ir a la iglesia, formar parte de una iglesia, participar en los asuntos de una iglesia y congregarnos. A pesar de que una de las cosas más inmediatas o normales cuando alguien se convierte a Cristo es comenzar a congregarse, aunque no siempre. Conozco personas que tienen un año de estar siendo discipuladas y de decir que creen en el Evangelio y aún así no arrancan, les cuesta ir a una iglesia por distintas razones, ¿ok? Pero para muchos otros, como nosotros, los que estamos aquí, pues nos convertimos y ir a la iglesia se convierte en uno de los primeros pasos que hay que dar. Pero, a pesar de eso, no necesariamente sabemos cuán importante, cuán valioso, cuán necesario es eso. No necesariamente tenemos un entendimiento bíblico de eso. Entonces, el congregarse se convierte en algo bueno, pero circunstancial. Y en algunos, bastante circunstancial, cuando se puede, en otras palabras. Leamos aquí en Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Ya de antemano debo decir que el tema principal de este texto no es el congregarse, y es otro, pero habla de aquello de no dejar de congregarnos. Si ustedes ven, especialmente si le da un vistazo desde el versículo 19, vemos que el congregarse del verso 25, donde se nos exhorta a no dejar de hacerlo, es la forma que Dios ha provisto para que nos animemos y nos exhortemos unos a otros. Eso es verso 24. A fin de perseverar y mantener la profesión de nuestra esperanza. Verso 23. ¿Ok? Ya que Dios nos ha dado acceso a tener comunión con Él y disfrutar de todas las bendiciones de su gracia. Versículo 19 al 22. Así que este pasaje dice, Dios nos ha dado el privilegio de tener comunión verdadera con Él, de buscarle y de recibir de Él su constante gracia, fortaleza y bendiciones. Por eso es que debemos reunirnos y exhortarnos unos a otros. Y para eso es que debemos reunirnos y no debemos dejar de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo que eso dice este pasaje? ¿Sí? Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Ahora bien, como este tema es muy relativo y también muy difícil, delicado en el sentido de que tiene muchas implicaciones prácticas, vamos a ir lento. Y quiere decir que vamos a tratar hoy la mitad solamente. ¿Cuál es mi tesis y mi proposición de este texto, de lo que Dios nos quiere decir en este texto? Ahí va, anótela, examínela, o creo que se va a poner en pantalla. El mensaje es este. La palabra de Dios nos enseña que es un mandato de Cristo congregarnos con regularidad. Quiere decir que nuestra asistencia a las reuniones debemos tomarlas con la seriedad, el compromiso y la devoción que merecen. Por lo tanto, debemos desechar la mayoría de razones y excusas para no hacerlo y luchar contra estas. ¿Está ahí? ¿No está? ¿Ahí va? Sí la tienen, ¿verdad? ¿Sí? Ahí va. A ver, la digo de nuevo. La palabra de Dios nos enseña, en base a este pasaje, que es un mandato de Cristo congregarnos con regularidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Ok? Quiere decir que nuestra asistencia a las reuniones debemos tomarlas con la seriedad,
el compromiso y la devoción que merecen, que es debido. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo que debemos tomarlo como algo de vida o muerte. Solo si se muere no se congregue, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que se deben tomar con la seriedad, el compromiso y la devoción que merecen. Por lo tanto, debemos desechar la mayoría de razones y excusas para no hacerlo y luchar contra estas. Eso es todo. Y vamos a tratar de defender esa propuesta o esa tesis. Ya pronto va a salir, no se preocupe, y se va a quedar ahí para que la anote y después medite en ella. Ahora, como dije, vamos despacio. Existen generalmente dos posiciones en los creyentes en cuanto a esto, por lo que se hace difícil poder examinar si hay realmente una enseñanza bíblica o un mandato bíblico en cuanto al congregarse. Una es la postura legalista cuando se habla de congregarnos, donde se pasa lista cada domingo, literalmente, y se obliga a la gente a obedecer. Tienen que congregarse por obligación, so pena de ser disciplinados o castigados si no lo hacen, de alguna manera, ¿no? Bien, algunos dicen, bueno, eso es ser legalista. Sin embargo, eso no quiere decir que debemos irnos al otro extremo, que es la postura liberal, donde la gente piensa que deben congregarse cuando lo sientan en su corazón. Si uno no asiste, no importa, no es pecado. Si se nos presenta algo, no es nada, no es gran cosa dejar de congregarse de vez en cuando. Algunos viven con esa premisa. Algunos viven como si la palabra les hubiera enseñado lo siguiente. Dos puntos. Si se te presenta algo, no es nada de vez en cuando que no te congregues. Claro, nadie tiene ese versículo escrito en su pared de su habitación, pero viven de esa manera. La verdad que regula su participación es esta. 2 puntos. Si se te presenta algo, no es nada dejar de congregarte de vez en cuando. ¿Cuántos? ¿Usted cree que hay creyentes que viven según esa regla? Sí. O sea, no toman la regla máxima bíblica, sino al contrario, han hecho su propia regla. No sé de dónde han sacado ese versículo, esa verdad, pero vamos a ver si vivir de esa manera está mal o si es, después de todo, aceptable. Vamos a decir, ¿qué podemos decir en cuanto a nosotros como iglesia? Este no es un problema único de la iglesia Oasis, este es un problema casi de todas las iglesias. Una de las más grandes denominaciones de los Estados Unidos estaba chequeando un estudio en la página 9 Marcas de Mark Dever, la Convención Bautista del Sur. Posee algo así como 30 millones de miembros y su ausentismo normal es de el 30% de los miembros cada domingo. Quiere decir, en los Estados Unidos, que solo en los Estados Unidos, cada domingo, hay 10 millones de hermanos
que son miembros de iglesias, en este caso bautista, que no se sabe qué hacen ese día, o por lo menos que ese día están en otra cosa. Claro, ya yo sé que quizás alguien está pensando un momento, tampoco vamos a ser legalistas, y suceden cosas que a uno le hacen muchas veces realmente no poder congregarse. Es cierto. Sin embargo, cuando vemos cifras como un 30%, en nuestro caso a veces hemos contado literalmente un 40 y un 50%, no en una semana como esta, sino en un domingo normal, sin ningún tipo de feriado y sin ninguna plaga que haya hecho que un 50% de los hermanos esté enfermo o se le haya muerto a alguien. Entonces, cuando usted examina eso, usted se pregunta, todos los que nos congregamos con irregularidad, ¿lo hacemos por razones veraces, por razones justificadas? ¿O pudiera haber algo? ¿A qué nos referimos con algo? Primero, permítame hacer un stop. No se preocupe, vamos despacio. Sé que hay muchas preguntas y también objeciones, pero vamos lento. Primero, permítanme afirmar algo. No todos los que no se congregan regularmente, los ausentes o los ausentistas, son iguales. Hay creyentes que yo conozco que no deben sentirse culpables porque su razón por no congregarse es totalmente veraz y válida. Primero, aquellos hermanos, y valga esta aclaración, que por salud o por edad no pueden congregarse con regularidad. Generalmente, esas son las personas que más quisieran estar en las actividades de la iglesia. Me consta de que cuando uno realmente no puede congregarse, uno sufre. Los hermanos envejecientes de nuestra iglesia, yo les oigo cuánto lamentan, cuánto quisieran tener las piernas que usted tiene, el corazón literal que usted tiene, las posibilidades físicas que ellos ya no tienen. Sufren por no congregarse. No sufren por congregarse. Algunos sufrimos, ¡ay, domingo! Ellos sufren por no hacerlo. Y un hermano así nunca debiera sentirse culpable por no poder congregarse. Otro tipo de personas son aquellos que tienen que salir de la ciudad. Hay ciudades donde el tipo de trabajo y obligaciones laborales de las personas los tienen que mantener fuera de viaje de vez en cuando, ¿verdad? A veces por largos periodos. Ese tipo de hermanos no debe sentirse culpable, aunque sí debería tratar de sacar tiempo para adorar a Dios y juntarse con hermanos donde quiera que esté. Otro tipo de hermanos, ya aquí sí comenzamos en otra categoría. Existen personas no asistentes que siguen siendo miembros de una iglesia, pero que viven en otra ciudad. Si siguen siendo miembros, deberían poder asistir. Ahora, si realmente no pueden, esa persona debería buscar un lugar cercano donde pueda congregarse. Claro, eso de cercano, estoy refiriéndome a otra ciudad, ¿no?
porque el que vive a 3 cuadras o algo así, o realmente es diferente. Ahora, están entre los ausentes aquellos que viven en la ciudad, pero que constantemente están teniendo una razón para no congregarse, pero que realmente no debería haber una razón para no hacerlo, sino lo que sucede es que ellos en verdad escogen no asistir. Para ellos es la exhortación bíblica de esta mañana. Y todavía puede alguien estar preguntándose, bueno, ¿esto es bíblico? Hablar de nuestra asistencia. Vamos por partes. En términos generales, la asistencia irregular a las actividades o reuniones de los creyentes no se ven tan malas debido a que lo que propicia esa irregularidad o inasistencia, eso es entienda bien, eso es una conducta. Ahora, el propósito de este mensaje es ver si esa conducta no es bíblica, está señalada como incorrecta o pecaminosa por la palabra de Dios y si tiene raíces de pecado o de mala conducta. ¿Qué cosa? El hábito de ser asistente irregular. Generalmente eso se acepta porque lo que lo propicia, la pereza, la desorganización e indisciplina de algunas personas, el tener otras obligaciones, son causas que no se ven como pecados o como problemas tan grandes. Escuche bien. Estamos en una cultura, le recomiendo el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Vivimos en culturas donde hay ciertos hábitos, en este caso, una vida perezosa, poco esforzada, una vida desorganizada o una vida con demasiadas cosas que hacer. Son cosas que no se ven como hábitos pecaminosos, pero que pudieran serlo. No solo son aceptados, son hasta respetados. Oh, es que yo soy una persona tan ocupada y nos jactamos como si eso fuera una buena virtud. Ay, tú sabes, yo sí, me dio cansancio, tú sabes, a veces uno. Y lo decimos como para que la gente nos acaricie. Ahora, vamos a ver, quizás no lleguemos hoy, a ver cómo actúan esos pecados en nuestras vidas, cuánto nos engañan y cuán pecaminosos son. ¿Cuáles? Perdón que repita. La pereza, la vida desorganizada, la vida con prioridades invertidas. Después llegamos a eso. Por otro lado, la razón por la que nunca se ataca este problema del congregarse irregularmente se debe al concepto que tenemos de las reuniones de los creyentes, o sea, de cuando la iglesia se reúne. En otras palabras, si la seriedad de un compromiso, dígase el culto de la iglesia o cualquier otro, no es muy importante, entonces el faltar a eso tampoco será muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones que pueden ser bíblicas para participar de alguna actividad, de alguna reunión?
La asistencia normal a una actividad o a un lugar depende de la seriedad, la urgencia o la importancia que dicha actividad tenga. Por ejemplo, a un velorio es difícil que alguien falte a cumplir con un familiar, con una amistad. A una boda, generalmente hacemos todos los esfuerzos para ir. A una fiesta, nadie deja de ir. ¿Por qué? Por la importancia que tienen dichos eventos. Así que debemos preguntarnos en primer lugar si la Escritura nos muestra suficientes razones para decir que el congregarnos establemente es algo realmente grande, importante y serio. Puede que uno diga, no lo creo. Si uno no va semanalmente, la Biblia no dice cada cuánto había que reunirse. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Lo es o no lo es? Depende de los propósitos que vamos a ver en unos momentos. La pregunta sería, si adorar a Dios, si que Dios nos hable por medio de su palabra, el unirnos como cuerpo, el animarnos unos a otros, el someternos a la doctrina, son cosas realmente importantes y serias. Hay algunos pasajes en la Escritura de cuando el pueblo de Dios se tenía que reunir. En Joel 2 dice, reúnan a los niños, a los de pecho, a los que maman, al novio, a la novia, a los que están de luna de miel, a todos, porque era día de arrepentimiento. Y era un día serio. Creo que fue en los días de Esdras o Nehemías también, que reunieron al pueblo y le dijeron que el que no vaya, que muera. ¡Wow! ¿Pero qué exigencia fue esa? ¿Qué iban a hacer? Solo iban a leer la ley de Dios. Sin embargo, era un momento crucial para el destino de la nación de Israel. Lo único que quiero decir con esto es que la importancia de un evento, de una actividad, es lo que determina la importancia de la asistencia. La asistencia de una actividad, aunque no sea de suma importancia, también depende del deseo, los intereses o la motivación que tengamos ahí. Un novio puede haber visto de lunes a sábado, 6 días seguidos, ha ido a la casa de su novia. ¿Y el domingo necesita ir? No necesita ir. ¿Es urgente? No es urgente. ¿Es importante? No. ¿De qué van a hablar? De nada, pero va. ¿Por qué? Hay un interés, hay una motivación, hay un deleite, hay un disfrute en eso, ¿verdad? Hay un deseo y una disposición. Hay actividades que no son de importancia, pero que nosotros disfrutamos tanto de ellas que vamos. Por ejemplo, cuando hay que visitar a la familia, los visitamos hasta de más. ¿Por qué? Porque disfrutamos de estar juntos. Los amigos, cuando se va a un cine, una persona puede haber ido 3 veces en esa semana al cine. Y si se presenta otra oportunidad, va, puede que vaya. Es difícil que, ya. No, algunos, ¿ve? Porque se disfruta, es una actividad agradable. También puede que una actividad no sea ni importante ni agradable, pero que haya algún beneficio. Así que tenemos que preguntarnos si la Biblia muestra que el congregarnos debe ser algo deleitoso, delicioso, apetecible, atractivo. Y también la Biblia nos muestra que se asiste a una actividad si el beneficio, el provecho, la ganancia, las bendiciones tangibles o intangibles se obtienen. Hay actividades que no son importantes y que no son agradables,
pero que nos conviene. Van a hacernos un homenaje, qué sé yo, van a brindar algo, van a pagar. Yo he dicho, creo, un par de veces de una iglesia que daba dinero a los que asistían. Y adivinen qué, todos los domingos nadie faltaba. Era importante desde el punto de vista de, no, era un gozo ir y me encanta ir, no, pero había un beneficio, sí. ¿Usted cree que alguien faltaba? Ninguno. Traían invitados más bien. ¿Por qué? ¿Qué móvil tan poderoso empujaba a esas personas a ir? El dinero. Imagínense, por un momento, Álvaro, piensa. Te dicen, mira, te invito a tal reunión. Ay, yo estoy hasta aquí de reuniones. Y si inmediatamente dicen, mira, y van a dar 2,000 pesos a los que vayan. ¿Qué? Bueno, pensándolo bien, increíble lo que hay en el corazón de uno. ¿Verdad que sí? Ahora, tenemos que preguntarnos si la Biblia muestra que hay beneficios y bendiciones de congregarnos. Rapidito, razones y propósitos de nuestra participación y asistencia. En primer lugar, y examinemos si en estas razones y propósitos hay beneficio o ganancia, hay deleite y si son importantes, que son las tres cosas que acabo de dar como base o razones. ¿Ok? Primero, adorar a Dios. ¿Es algo importante? ¿Es algo beneficioso? ¿Es algo agradable? Lamento decirle que a veces no. Sin embargo, el pueblo de Dios da testimonio. El pueblo de Israel en el Salmo 122 decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oh, decían nuestros pies, estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y creen que era un paseo turístico arqueológico, oh Jerusalén, los muros. ¡Wow, qué templo! No. Ahí estaban los tronos del juicio de Dios. Ahí se iba a adorar a Dios y ahí se iba a pedir por la paz de Jerusalén. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Dios y a Jerusalén buscaré tu bien. Hasta que no cambie nuestro concepto de cuán importante es agradar a Dios. Hasta que no cambie nuestro corazón de cuán agradable, deleitoso, bendito, profundo, trascendente, transformador es adorar a Dios. Y hasta que no cambie nuestro concepto de los beneficios de adorar a Dios, no puede cambiar nuestro sentido de cuán urgente o importante es congregarse. Hay personas, yo he escuchado personas, es su experiencia personal, pero que dicen, yo no puedo dejar una semana de buscar a Dios y congregarme y adorar a Dios. Yo no puedo. ¿Qué voy a decirle yo? ¡Ay, qué legalista eres! No, porque no es algo que esa persona está buscando por, entre comillas, cumplir una obligación. Es lo que esa persona entiende que significa adorar a Dios. Lo que significa su sentido de devoción y de reverencia, de que cuando se congrega los domingos
no es porque es domingo, no es porque pertenece a la iglesia, es porque hay un Dios a quien le debemos servir, proclamar, confesar, buscar y deleitarnos en Él. Tengo que hacerlo, debo hacerlo, necesito hacerlo, me gusta hacerlo, voy a hacerlo. Es el concepto de la grandeza de Dios. Es el deseo que uno tenga por Dios. La primera razón de tomar opcional nuestra asistencia a las reuniones es espiritual y es devocional. Tiene que ver en primer lugar con Dios. No con los pastores, no con los hermanos, no con el lugar, no con el día domingo, sino con Dios. ¿Por qué? Porque las reuniones de los creyentes, por eso se llaman culto, tienen el propósito principal de que el pueblo se reúna para rendirle culto a Dios. De eso se trata. Si nos dijeran, a mí a veces me han dicho actividades de pastores, de iglesia. Una vez vino aquí el presidente de la República, el año 2004, ¿se acuerdan? Y me dijeron, llama, invita a los hermanos e invita a otros pastores. Todo el que llamé vino, esto estaba atestado. Había un montón de pastores. No era una actividad de su iglesia. Y los hermanos todos vinimos. Porque el presidente iba a rebajarse a estar en nuestra iglesia. ¿Qué creen que sucede todos los domingos, hermanos? El que le rendimos culto a alguien del PLD o del PRD o del Reformista o del que sea, o del PQD o cualquiera. ¿Ven? Es un asunto espiritual. La reunión, la asistencia a la reunión es un asunto devocional. Siempre hemos mencionado a los hermanos en Cuba y he oído testimonios de otras naciones. Hermanos que se congregan 4 horas antes, 6 horas antes, y no porque van a dar dinero ni comida, que manejan, que van en bicicleta por 1 hora, caminan 2 horas, para alabar a Dios, para honrar a Dios. Otra razón, congregarnos como cuerpo, practicar la unidad del cuerpo, dar testimonio de que somos un cuerpo, vivir como cuerpo. Es muy difícil dar testimonio de eso estando ausente. Hebreos, donde leímos exhortarnos y animarnos los unos a los otros, servir, funcionar, someternos a los pastores y a la doctrina de la iglesia. Pero vamos a pasar a lo siguiente, vamos a ver lo mismo pero por el lado contrario. ¿Cuáles son? Hay efectos, hay resultados, hay consecuencias en nuestra asistencia y en nuestra participación cuando es constante y cuando es inconstante. La pregunta ahora es esta: ¿da lo mismo o lo que yo hago tiene un efecto? Nos vamos a quedar en este punto, pero que es importantísimo. ¿Ok? Los hermanos de 9 marcas, de 9 Marks, tienen una enseñanza donde dicen que los asistentes irregulares, los no asistentes, son tóxicos a la iglesia.
no inocuos, o sea que no importa, sino al contrario, que hacen daño. No solo que no hacen un bien, sino que hacen un mal. ¿Por qué? Vamos a ver algunas razones y al final usted dirá si estamos de acuerdo o no. En primer lugar, de nuestra participación y asistencia dependen los medios de gracia que Dios usa para nuestras vidas, para sostenernos, para perseverar, para Él hacer su obra en nosotros y para ser pastoreados. De eso se trata el pasaje de Hebreos. Cada vez que la iglesia se reúne, es un medio que Dios ha provisto para usted y yo ser animados, fortalecidos, ayudados. Si supiéramos cuán pecadores somos, cuán engañoso y perverso es nuestro corazón, cuán débiles somos, cuán fácil nuestro corazón se desvía del Señor, tomaríamos nuestra necesidad de congregarnos, de escuchar la palabra, como algo mucho más serio. Los medios que Dios usa para enviarnos su provisión bondadosa no son, digamos, un entretenimiento. Su palabra, su presencia, su amor son provisiones misericordiosas para nosotros. ¿Y qué es una provisión de su gracia? ¿Qué es eso que Dios nos provee? Bueno, es algo así como que usted se esmere, invite a alguien a su casa y usted se esmere en prepararle un banquete. Usted limpia la casa, usted hace una compra cuidadosa de los ingredientes que va a preparar. Usted se pasa no sé cuántas horas preparando ese platillo especial y suculento. Imagínense que le tarde 10 horas o 3 días. Se esfuerza en eso, ¿ok? Limpia la casa, pone la mesa elegante y lindísima. Se pone a esperar a la persona y no llega. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué diría? Después de todo lo que he preparado, con amor, con esmero, con cuidado. Esa es la idea de los medios de gracia. Así que una de las consecuencias es que no aprovechamos los medios de gracia. Otra, segundo, afectan nuestra unidad y participación en el cuerpo de Cristo. Miren por favor en 1 de Corintios, capítulo 12, este pasaje quiero que lo vean. 1 de Corintios 12, el versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. El cuerpo está compuesto por muchos miembros. ¿Cómo se nos llama ahí? Miembros. ¿Pero cómo miembros? ¿Miembros de qué? De un cuerpo. Miembros en el sentido orgánico, una mano, un dedo, un brazo, un pie, un ojo. Somos miembros. Dice el verso 27, ahora bien, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice? Y cada uno individualmente un miembro de él. Y cada uno miembro en particular. La persona que es un asistente inconstante participa tan poco de la vida del cuerpo de Cristo, vive tan solo y tan independiente de los demás que no parece que ha sido adoptado, injertado, asimilado
dentro de un cuerpo verdadero, vivo y real. Es una contradicción de término, ser miembro de un cuerpo y estar aislado de ese cuerpo. ¿Verdad que sí? No participar de la vida, de la función, de la nutrición, de la actividad de ese cuerpo. Tercero, la asistencia irregular promueve o deja de promover los intereses del reino de Cristo. La iglesia es un puesto de avanzada del reino de Cristo. La iglesia es una representación, son representantes, es una embajada, es un puesto militar del reino de Cristo. Anuncia el evangelio, defiende el evangelio, proclama y lleva el evangelio. Los que se dicen ser miembros y no participan, no están, hacen que sea mucho más duro para los demás las iniciativas que ellos realizan para Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si a usted le dicen que usted va con un ejército de 1,000 personas, así a usted le dicen vas con un ejército de 100 personas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si tú pensabas que tenías un ejército de 1,000 personas? Bien, vamos a hacer la estrategia de batalla. ¿Por qué? Porque somos 1,000. ¿Qué podemos hacer? Esto. ¿Cómo nos distribuimos? En 3 bandos, de 300 y pico cada uno, por aquí, por allá. ¿Ya está todo listo? Todo listo. ¿Somos un ejército? Sí. ¿De cuánto? De 1,000 personas. Y a la hora del día solo son 300. No es lo mismo. ¿Ve? Entonces, los miembros de una iglesia local semanalmente se enteran de lo que los demás están pasando, se alientan, se animan, se edifican. Se enteran de las cosas que ellos como grupo de hermanos están haciendo y quieren hacer, las actividades que han decidido hacer. Semanalmente dan ofrendas de su dinero, oran por los que están enfermos, visitan a los que están enfermos, se gozan con los que se gozan, lloran con los que lloran, suplen las necesidades de los que no tienen. Cuando existen asistentes irregulares, la mayoría de veces no se puede contar con ellos y un pequeño grupo tiene que hacerlo todo. Les pregunto, ¿es justo? ¿Es justo eso? No. Porque si en una casa usted tiene 10 habitantes y solo 3 hacen todo el trabajo de la casa y los demás comen y duermen, ¿es justo? No. Hermanos, y lo voy a decir así, transparentemente, no es justo el trabajo que los asistentes irregulares y poco participantes le dejan a los demás hermanos. Así es. Así es. Usted no se da cuenta, pero los demás ven. Yo veo el trabajo, la carga que llevan unos pocos. Por amor a todos, recíbalo en amor. Usted no se da cuenta, ¿eh? Hay grupos, qué sé yo, ahí está el Shaddai, ahí están los grupos alfa. Ay, lo que tienen que hacer esos hermanos es sobrecargados. Muchas veces. Los demás nos enteramos en los anuncios y aplaudimos. ¿Eso le hace bien al cuerpo de Cristo? Por eso es que lo tenemos que decir, porque es así. Porque es fácil callar y debemos decir que nosotros hemos sido indolentes en eso, como iglesia, empezando por mí.
Los pocos, repito, llevar la carga de muchos y de todos. Eso hace daño. Uno lo puede dejar pasar y decir, no importa, no es nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a hacer? No, hermanos, no es así. Siguiente razón, los asistentes irregulares, los no asistentes, confunden a los nuevos creyentes. ¿Cuál es la idea de esta razón? Permítame ponérsela en perspectiva. Tienen ahí ustedes unos pasajes que después puede revisar. Romanos 16, 19 habla que la obediencia de los romanos se ha hecho notoria a todos. Y segunda de Corintios dice también que los demás glorifican a Dios por la obediencia que los corintios muestran. Un nuevo creyente llega a la iglesia y toda su vida es nueva. Tiene que aprender todo de nuevo. Él quiere ver en los que ya han estado en la iglesia por un tiempo cómo es la vida nueva en Cristo. No importa las lecciones que reciba, él va a ver en los demás cómo viven los cristianos. Cuán comprometido, cuán fervoroso, cuán militante, cuán responsable, cuán radical, cuán disciplinado es un cristiano. ¿Cómo es la vida cristiana? Esa persona quiere ver cuánto los cristianos son capaces de hacer por Cristo, con cuánto gozo alaban a su Señor, cuán entregados son, cuán transformadas son sus vidas, cuán real es el Evangelio, cuánto afecta el Evangelio sus vidas. Entonces, de pronto, ese nuevo creyente comienza a ver algunos que llegan tarde con toda su calma a alabar al Señor, que en el servicio que se le da honor a Cristo se distraen hasta por una hormiga, se distraen más fácil que un niño cuando está en el dentista, que óyeme, no hay forma de mantenerlo ahí enfocado. Esa persona comienza a ver que hay algunos cristianos que se congregan menos que él mismo. Un domingo los ve, 2 domingos no los ve y dice, ¿y fulano? Él es de aquí de la iglesia. Entran y salen. Y así por el estilo. Y esos son los creyentes de los que ese nuevo cristiano va a aprender cómo se vive la vida cristiana. O peor aún, imagínense que usted evangelizó a esa persona se convirtió y está gozosa. ¡Wow! Gracias por presentarme a Cristo. Quiero ir a la iglesia contigo. Es magnífico, vamos para la iglesia. Y el primer día lo lleva a la iglesia. Y los siguientes domingos tiene que ir solo el pobre. Porque usted se congrega menos que él. ¿Qué puede aprender un nuevo creyente de eso? Bueno, que el cristianismo quizás no era tan especial, ni tan radical, ni tan glorioso como para tomarlo tan en serio. Basta quincenal, cada 3 semanas o algo así. Puede aprender que aunque la palabra de Dios nos enseña ciertas cosas, el no obedecerlas no es tan malo. Puede aprender que el formar parte de una iglesia cristiana y reunirse es algo tan normal, común y mediocre como ir al supermercado o como cualquier otra actividad. ¿Qué de especial ve un no cristiano o un nuevo cristiano en usted y en mí? ¿Hay algo especial, diferente, bueno, real, glorioso, que esa persona ve en mí?
Muchos de nosotros, algunos de nosotros, lo que le estamos diciendo a los nuevos creyentes con nuestra vida cristiana es todo lo que la Biblia dice que tienes que aprender. Realmente no es tan necesario, así que ve a veces, pero no vayas siempre. A veces el mensaje que le estamos diciendo es el estar comprometido con las cosas del Señor y con el pueblo de Dios. No es tan necesario, porque mira cómo yo vivo. A veces lo que le estamos diciendo es, vive tu vida cristiana sin sacrificarte mucho, sin estar dispuesto a hacer mucho por Cristo y sin amar lo suficiente a los demás. Mira cómo yo vivo. Nuestra manera de tratar al pueblo de Dios y las reuniones cristianas, y perdón que lo diga de esta manera, pero es para mí y para cualquiera, es una manera arrogante. De verdad que sí. No, tú vas, no, tú no vas, no importa. ¿Cómo se llama esa actitud? Esa arrogancia. Así vivimos a veces. Quinto, debilitan y hacen insignificante el significado de la membresía de una iglesia. Debilitan y hacen insignificante el significado de la membresía. Una vez estaba en el otro lado de la ciudad, por allá por Los Reyes, Los Ciruelitos, por ahí, y vi a un muchacho que tenía puesta la camiseta de fútbol de nuestro colegio, del equipo de Oasis. Me llamó la atención y me pregunté, ¿qué hace este joven con la camiseta de nuestro equipo puesta? Porque obviamente no era del equipo de fútbol, de OCS. ¿Cómo llegó esa camiseta a caer en manos de esa persona? Y eso es lo que sucede con los participantes irregulares de una iglesia. ¿Qué cosa? Se han puesto la camiseta del equipo de la iglesia de Cristo, afirman que son parte del ejército de Dios, de los discípulos de Cristo, de los representantes del reino de Dios. Dicen que están en el equipo de los embajadores del reino de Dios, pero en verdad se han puesto la camiseta solamente, no van ni a los entrenamientos, ni a las prácticas, ni a las planificaciones, ni a los juegos. Es más, ni siquiera echarle aliento a los que juegan. ¿Cómo se llama eso? Hacer porras. Peor aún, ¿saben qué sucede con el no asistente? Imagínese que usted tenga la camiseta de las Águilas y vaya al estadio a hacerle porra al Licey, al equipo enemigo. A los perdedores. A veces el creyente hace eso. Con su camiseta está diciendo, yo soy de las Águilas, yo soy de los embajadores del reino de Cristo, y con sus acciones le está dando aliento y porras al equipo enemigo. ¿Verdad que sí? ¿Qué está diciendo con sus acciones? Licey campeón, Licey campeón, Licey campeón. Está en el, ¿cómo se llama? En el desfile del equipo enemigo. Celebrando, saltando, brincando. Y con la camiseta del contrario. Los juegos de campeonato que la iglesia tiene jugando para el reino de Dios son más importantes que Brasil 2014. Pero eso es lo que puede estar pasando con nuestras acciones. El significado de ser miembro puede haber llegado a un nivel tan bajo que solo consiste en ir a un lugar
los domingos cuando pueda. 2 más y terminamos. Desalienta a los asistentes regulares y constantes. Es increíble. Supongamos que el día sábado tuve una actividad con alguno de ustedes y fuimos aquí y allá y terminamos un poco cansados. Y que yo sea un hermano con más tiempo que usted, o más maduro en Cristo, y nos decimos, nos vemos mañana. Y yo digo, no, yo no voy a ir. Creo que estoy cansado, no voy. ¿Qué estoy causando en los demás? Yo puedo servir de desaliento a los demás. Todos nosotros, de alguna manera, aún sin abrir la boca, afectamos positivamente o negativamente a los demás. Todos nosotros. Hay hermanos que se congregan consistentemente, esforzada y puntualmente, y saben los esfuerzos que hacen para congregarse. Hay mujeres que se levantan los domingos a las 6:30 de la mañana, después de haber trabajado, ¿verdad que sí? ¿Sí? A cocinar, a planchar la ropa de la familia y a bañar a los niños pequeños. Y todo eso antes del culto. A coger taxi o a venir desde lejos como nuestros hermanos de La Vega. Y llegan y el mensaje que yo les doy, sí, nos vemos mañana, sí, nos vemos mañana. Y no me encuentran. Hermanos que pagan un precio, otros encima de eso tienen que preparar la clase de escuela dominical, otros tienen que salir más temprano a recoger a otros hermanos que no tienen transporte. Todo eso lo hacen por amor a Cristo, porque conocen su necesidad. Pero no solo lo hacen por eso, sino que lo hacen porque se han comprometido no solo con el Señor, sino también con esta parte y esta expresión del cuerpo de Cristo llamada Iglesia Cristiana Oasis Santiago. Porque si esa persona que tiene que abrir o poner las sillas o dar clases a los niños o predicar o cantar no viniera, deja embarcados a todos los demás, ¿verdad? Esa es la realidad. A veces no queremos hablar de estas cosas, pero así sucede. Por último, trae preocupación, carga y trabajo adicional a los líderes. Hebreos 13:17. Los pastores tienen la gran responsabilidad de velar por el estado de las almas de las ovejas. Su preocupación constante es saber cómo están. Si están perseverando, si están alentados, si están débiles, si están atribulados, si están en pruebas, si están desalentados, si están aprendiendo, si están creciendo, si se sienten bien, qué es de sus vidas. Porque los pastores han sido encomendados por Cristo para estar permanentemente velando por cada una de las vidas. Pero los que desaparecen, se desconectan, no se sabe de ellos o no reciben lo que se prepara para ellos, es casi imposible que se pueda cumplir la labor pastoral con esas personas. ¿Cómo? No hay forma, ¿verdad? Por último, son una medida que puede indicar dónde está nuestro gozo y dónde está nuestro corazón. Puede. No necesariamente.
La manera como tomamos el congregarnos muchas veces dice si procuramos lo mínimo que un creyente debe hacer o lo máximo que un creyente debe desear y disfrutar. A mí me preocupa ese estudio, esa lectura que les mencioné. Una cosa confrontante. Mi conducta inconsistente en mi participación o asistencia, mi ausentismo más allá de lo que debe ser o por cualquier razón, es circunstancial o es un asunto del corazón, o es una falta de aprecio, es una falta de conciencia y una falta de obediencia. Esa es toda la pregunta quizás que yo tengo que hacerme. Si es falta de corazón, si es falta de conciencia, si es falta de deseo, si es falta de obediencia, si es falta de aprecio, entonces me engaño a mí mismo. Entonces la palabra sí me debe hablar y corregir. Y si es así, si es un asunto que me falta obediencia, aprecio, conciencia, entendimiento, etcétera, ¿es eso dañino? No solo para mí, sino para el cuerpo de Cristo. ¿Hace bien a la obra de Dios? ¿Hace bien al testimonio de la iglesia? ¿Hace bien a la unidad del cuerpo? ¿Hace bien a los propósitos del reino de Dios? Y si no es así, pregunta número 1, ¿qué debes hacer? Pregunta número 2, como iglesia, ¿qué debemos hacer con esa situación? Esa pregunta es seria, porque como dije antes, si eso causa carga, dolor, pérdida a la iglesia, ¿qué debemos hacer? Bueno, creo que eso lo vamos a dejar para después, pero creo, hermanos, que este tema en todas las iglesias se debe hablar más claramente, como estamos tratando de hacerlo. Para algunos, pero si somos honestos, si somos íntegros, si somos sinceros, ¿verdad que no hablamos de eso? Vamos a pedirle al Señor. Es tan simple. Yo puedo tener un problema de conducta sexual, conducta financiera, con mi lengua, en mis relaciones con los hermanos, en mi matrimonio, pero también puedo tener una deficiencia de conducta en esta área que puede haber estado escondida, sutilmente, justificada, adornada, apañada, tolerada. Y eso, hermanos, es culpa de todos, de todos. Y después vamos a ver, de aquí a 2 semanas, lo que la iglesia puede hacer. Porque el pasaje de Hebreos dice, exhortémonos unos a otros, considerémonos unos a otros. Ahí está diciendo que hay acciones que tomar. En otra parte dice que amonestemos a los ociosos. ¿Qué significa eso? Eso significa una buena actividad de la iglesia. Y ahí mismo dice que sostengamos a los débiles. Bueno. Y ahí mismo dice que seamos pacientes con todos. O sea que es algo que el Señor
quiere hacer en nosotros. Vamos a orar y terminar. Pongámonos de pie. Padre Celestial, qué bueno, Señor, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para entrenar en justicia. Hay tantas áreas que todavía tienes que tratar con nuestras vidas y esta puede ser una de ellas. Señor, queremos confesar que en mí y en todos nosotros todavía hay hábitos, debilidades, deficiencias que tenemos que corregir y en las que tenemos que crecer. Señor, hoy día venimos y hemos meditado cómo participamos y cómo nos congregamos. Y hemos querido examinar si debemos cambiar, crecer, madurar en esa área, así como hay muchas otras. Señor, solo si hay algo que tu palabra nos quiere decir al respecto, si lo hay, te damos gracias, porque por algo tu Espíritu Santo lo inspiró. Qué sabiduría de poner esas letras ahí que dicen que no dejemos de congregarnos. Y lo especifica diciendo que algunos lo tienen por costumbre. Está ahí escrito. Hay situaciones totalmente diferentes en cada uno, pero en todos nosotros tiene que haber alguna manera de obedecer ese mandato bíblico. Señor, y si no lo hemos estado tomando como debemos tomarlo, y si no hemos estado siendo más devotos en tomarlo en cuenta y en obedecerlo, te pedimos cambiar. Te pedimos, Señor, haznos crecer en esa área. Necesitamos crecer y madurar en esa área. Sí, Señor, lo reconocemos, lo confesamos y nos humillamos. Sí, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Señor, gracias, porque si tú nos hablas es para crecer a tu imagen y para vivir más santa y obedientemente. Y de alguna manera o de otra, para todos, es este mandato, para todos. Gracias, Señor. Señor, cambia nuestro corazón. Te lo suplicamos, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria a ti, Señor. Amén.